en 1 Corintios 12, del 8 al 11. ¿Qué es milagro? Milagro es todo aquello que está por encima de lo natural, que rompe las leyes físicas del hombre. Amén. Por ejemplo, yo les traigo algunos ejemplos aquí, ahorita lo vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 12, del 8 al 11. Leemos la palabra. Dice acá: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dice el 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros, ¿cuál es hasta el 11? Y a otra interpretación de lengua. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. He usado esta porción, ¿por qué? Porque número uno, cuando usted lee el contexto, habla de los dones que se le ha sido dado a la iglesia. Amén. Y la iglesia no es este local. Amén. La iglesia es usted y soy yo. Y los dones han sido dados a usted y a mí. Amén. Pero le leo esto para que usted vea que todo esto lo hace ¿quién? Y el Espíritu, ¿qué es lo que es? Algo que no es natural, es sobrenatural. Por eso la ocurrencia de milagros viene de lo sobrenatural. Amén. La ocurrencia de los milagros viene de lo sobrenatural. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 10. Y mire lo que dice el versículo 10. Amén. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, a otro, mire esto, a otro el hacer milagros. El hacer milagros. Y vamos a detenernos aquí, que en esto es lo que quiero enfocarme para predicarte. Mire lo que está diciendo aquí. Entendemos que está hablando acerca de los dones. Que está hablando de los dones que se les son dados a la iglesia, a usted y a mí, para la edificación de la iglesia, como dice a continuación más adelante. Amén. Y allí habla del don de sabiduría, del don de sanidad, el don de profecía, de lengua, interpretación de lengua. Pero a mí me llama la atención que, como la Escritura refleja, el don de milagros. Y cuando usted lee aquí, dice a otros el hacer milagros. Amén. Y esta palabra hacer, a ver, alguien que sepa de español, ¿qué sería aquí esta palabra? Que lo puede hacer. Un verbo. Es el verbo. Es el verbo, ¿no? Hacer milagros. Vamos a entender. Es decir, que el Espíritu de Dios da la capacidad al que le da este don de hacer milagros. Ahora, cuando usted y yo entendemos esta pequeña palabra, tenemos que entender qué es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Está diciendo hacer milagros. Sin embargo, dice, mire, para que vea una diferencia, para que usted entienda dónde quiero llegar. En el 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad. Mira, no dice el hacer sanidad, dice dones de sanidad. Y el don de sanidad, o la palabra don, quiere decir regalo, ¿no es así? Que le da un regalo de sanidad. Pero sin embargo, cuando habla de milagro, habla que te ha dado el hacer milagros. Amén. Ahora, cuando vemos esta palabra es hacer. Viene de accionar. ¿No es así? Ella indica una acción, en este caso es de hacer milagros. Pero cuando interpretamos lo que está queriendo decir esta palabra aquí, de accionar, de hacer una acción, que está queriendo decir hacer, es algo que no estaba hecho. ¿No es así? Le pongo el ejemplo. Antes de llegar a este púlpito aquí, era un árbol. Lo cortan, lo pasan por el aserradero, lo hacen bolo, y de ahí le van dando la forma hasta que lo hacen
¿No es así? Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? El que hizo esto no es un inventado. Amén. El que hizo esto tuvo que estudiar ¿qué cosa? Carpintería para poder hacer este púlpito. ¿Me están entendiendo dónde quiero llegar? Amén. Ahora, cuando vemos esta palabra aquí, cuando está aquí, se está reflejando a que Él da, amén, la capacidad de hacer milagros. Pero para yo hacer algo, yo tengo que primero pasar por una escuela. O por una capacitación, ya sea en corto plazo o largo plazo. Amén. ¿Van entendiendo? Vamos a entrar entonces en el significado de la palabra hacer. Dice, fabricar, formar algo, dándole la forma, norma, trazo que debe tener. Es decir, mire, voy a volver a repetir. Significados de la palabra hacer. Fabricar. Oiga lo que está diciendo. Fabricar. Ya le puse el ejemplo de esto. Formar algo dándole una forma. Oigan todo esto. Y norma y trazo que se debe tener. Está hablando hasta de un trazo. Cuando está hablando de trazo, está hablando de medida. ¿No es así? Ahora mire lo que está diciendo las Escrituras. Es decir, que para yo ser usado en hacer milagros, yo debo de tener una capacitación para poder hacer milagros. Y entendemos que milagro es una intervención divina de lo sobrenatural que rompe las leyes físicas y naturales. Amén. Mire todo lo que estamos enseñando. Amén. Y entendemos hasta aquí. Por ejemplo, como les dije, el ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del carpintero. Él tiene que haber pasado una capacitación. ¿No es así? Para poder llegar hasta aquí. Ahora, volvamos al obrador de milagros, que es nuestro Señor Jesús. ¿Alguien me dice cuál fue la escuela que Él pasó? ¿Alguien me dice cuál fue la escuela que Él pasó? Recuerde que según en el modo que lo está diciendo las Escrituras, y si entendemos que aquí el obrador de milagros Jesús, tuvo que pasar una escuela, tuvo que tener una capacitación. ¿No es así? Ahora, vamos, nace Jesús, empieza a crecer como un niño normal. Amén. Dice que iba creciendo en estatura y en sabiduría, de tal manera que iba a la sinagoga y dejaba a los maestros en convulsión allí cuando lo oían hablar por la sabiduría que iba teniendo el niño Jesús. ¿No es así? A la edad de 30 años aproximadamente, viene al Jordán, le dice a Juan que es necesario que sea bautizado por él. De allí dice que desciende el Espíritu en forma corporal. Vamos hasta aquí. Ya aquí hay una intervención divina. Y aquí dice que es quien lo hace, el Espíritu. Quien da esto, ¿no es así? Entonces por ahí ya podemos entender que el maestro, ¿quién es? El Espíritu. Ahí está, ya está cogiendo la clase. ¿Quién es el maestro? El Espíritu. Que nos va a ¿qué? A capacitar, a enseñar para yo poder hacer milagros. ¿No es así? Según lo que está diciendo la Escritura y según el significado de la palabra en este caso, que es formar algo. Amén. Darle una forma a algo y usted debe tener una, porque esto lleva medidas. Y si esto yo nunca lo he hecho, cuando yo lo vaya a hacer, estoy seguro que me va a quedar así. ¿No es así? Porque lleva una capacitación, lleva una preparación. Y antes de salir al mercado, ustedes seguro estoy que el carpintero ese cuando empezó hizo 4 o 5 jorobados fuera de medida, que cuando usted le ponía la escuadra por aquí, la cinta para acá abajo era más estrecho, y seguro, ¿y por qué se me caía? Porque abajo estaba más estrecho que arriba. Y todas esas cosas, porque mire, el último significado de la palabra hacer dice norma y trazo. Y tiene que ver con medidas. El trazo tiene que ver con medidas. Amén. Oiga todo lo que le estoy diciendo. Amén. Ahora, si Jesús hasta aquí, cuando fue llevado al Jordán, dice que desciende el Espíritu en forma corporal como paloma, ¿no? Amén. Hasta aquí ya empezamos a ver una intervención divina. Ya por allí vamos entendiendo quién es el maestro que nos capacita, ya sea a corto o a largo plazo, para poder hacer milagros. Pero mire qué locura esta, más adelante lo vamos a ver.
De allí dice que es llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde fue la escuela? ¿Y quién lo llevó? El El Espíritu. maestro. Que en este caso era. El Espíritu. Pero cuando viró, ¿cómo le decían a la gente? Maestro. Maestro. Porque tuvo una tal capacitación que ahora él vino preparado para enseñar. Porque todo en la vida funciona así. Todo en la vida funciona así. Les pongo el ejemplo de la hermana, que es doctora veterinaria. Al principio usted pasó por todo ese proceso. Ya por el tiempo y la experiencia que usted tiene, ¿a cuántos jóvenes usted ha enseñado ahora? ¿Cuántos han pasado por su mano? Porque así es todo. Recuerda el día que predicamos acerca de los frutos, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y tenemos que permanecer en Él para llevar más fruto. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es que usted, como semilla, caiga al piso, salga una mata y que esa mata también dé fruto. Ahora mire, el maestro lo lleva al desierto. Dice que está 40 días, 40 noches. Fue un intervalo de tiempo de 40 días y 40 noches. Jesús pasa a esta escuela. Oiga lo que le estoy diciendo. Amén. En 40 días y 40 noches Jesús pasa a esta escuela. Ahora dice que mira en él poder del Espíritu. En otras palabras, vamos a llevarlo a lo que estamos predicando. Viró ya licenciado con una maestría en qué y capacitado para enseñar a otros en hacer milagros. Porque después de esto, ¿qué empezó a hacer Jesús? ¿A comerse las uñas? ¿A comer mango? No, a obrar milagros. Por ejemplo, en Marcos arranca y dice que el primer milagro que hizo fue un paralítico que había en la sinagoga. Búscalo ahí en la primera escritura de Marcos, lo dice. Lo primero que hace Jesús, según Marcos, es un paralítico. En Juan, que traigo el ejemplo, Juan 2, 7 al 11, vamos a buscarlo. Dice acá, ¿de qué es? Y según relata Juan, este es el primer milagro que hace Jesús, según Juan. Después que viró de dónde? De la escuela. Que la escuela lo capacitó para poder hacer estas cosas y no solo para hacerlas, sino para enseñarlas. Mire dónde lo estoy llevando. ¿Cuántos estuvieron el miércoles acá? ¿Vieron una intervención sobrenatural en lo que pasó o no? Yo revisé el video más de 15 veces. Y si no hubiera habido una intervención sobrenatural, no pasa lo que pasó. Y ahorita vamos a entrar en materia ahora después que yo lea esto aquí. Amén, dice el 7. Dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces al inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mire la importancia que va teniendo enseñar y aprender esto, porque número uno es señal de lo que predicamos, y número dos dice que las personas creen, porque los discípulos empezaron a creer en él cuando vieron esta primera señal. Y esta primera señal, según las escrituras, fue que se había acabado el vino en la boda. Él mandó a que fueran y llenaran las tinajas de agua. Los sirvientes sabían que venía agua. Jesús no la tocó, Jesús no hizo nada, pero la Biblia dice que hace milagros. Mira esta locura, porque ahora vamos a profundizar. Cuando el maestresala, el que prueba el vino, amén, que los reyes tenían un probador de vino antes de llevárselo al rey, tremendo. Y ahora este maestresala, que es el que prueba el vino, cuando hace así, que mete el cántaro y lo prueba, ya no era agua, era vino. En el intervalo de tiempo que salió del río, no sé de dónde, de la fuente, a que lo llevaron al maestresala, y los testigos eran los que llevaban el cántaro, se convirtió en vino. Primer milagro según Juan, y primera señal que hace Jesús. Y todo esto tiene una importancia dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Ahorita lo vamos a estar viendo. Yo quiero que usted vea aquí lo que está ocurriendo. Ocurre un milagro. Ahora dice que hace milagro, ¿no es así? Y ahora lo vamos a ver en otro ejemplo que te traigo.
Juan 11, 17, 27. Y es la resurrección de Lázaro. Vamos a buscarlo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ¿por qué Jesús reacciona así? Tu hermano resucitará. ¿Por qué? Porque en la escuela él había recibido, ¿qué cosa? Una maestría. ¿Es así? Y él era licenciado en hacer milagros. Por eso él tenía toda la certeza de decirle a Marta, tranquila que él va a resucitar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Y aquí vemos algo de la historia de Lázaro. Si usted sigue leyendo, se va a topar que él llega, manda allí a que quiten la piedra. Después de 4 días de estar muerto, amén, le manda, Lázaro, sal fuera. Y yo quiero que usted mire este ejemplo. Primero, el agua, en el intervalo de tiempo que sale de donde la fueron a buscar, la fuente, el río, hasta que llega el maestresala, se convierte en vino. Y ahora, cuando Jesús llega para explotarle el cerebro a la ley, a las leyes, a la ciencia, a los filosóficos, a los políticos, a los historiadores, a todo el mundo, después de 4 días que está muerto el hombre, 4 días, el 4.º día, lo saca de entre los muertos. Y me gusta mucho como dice la porción cuando sale, desatarle y dejarlo ir. ¿Usted sabe cómo se quedarían esas personas que estaban allí? Los que vinieron, que sirvieron de testigos, que dicen que vinieron a consolarla a las 2 por la muerte del hermano. ¿Cómo quedarían? ¿Eh? ¿Cómo quedarían? ¡Wow! Harto día. ¿Eh? Jesús obrando milagros, haciendo milagros, pero siempre tuvo que pasar ¿por dónde? Por la escuela. ¿Por dónde? Escuela. Por la escuela. Amén. Te adoramos, Dios. Ahora mire, acá vimos primera señal, el agua y el vino. Entendemos que el milagro es una intervención sobrenatural y la iglesia está llamada a vivir en Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Y la importancia por el cual hoy te estoy predicando esto es invitándote a que volvamos a lo sobrenatural. Porque para que ocurra milagro, número 1, tiene que haber una intervención sobrenatural que venga de lo divino. ¿No es así? Te bendecimos, Dios. Y dado a que hoy en la tierra se escasean los milagros, se escasean hombres y mujeres de Dios enseñados por el Espíritu, porque Él es el que enseña y reparte como Él quiere para obrar milagros. Amén. Acá todos saben que hay un anhelo muy grande en mi corazón poder llegar aquí. Y creo que estamos pasando la escuela. Y Dios nos ha dejado en algún momento ver algunos pequeños indicios de lo que estamos estudiando. ¿Es así? En algún momento, oiga lo que le estoy diciendo, en algún momento nos darán la licenciatura. Nos darán ahí en un certificado. Este tipo está apto para que donde quiera que llegue, haga milagros. Amén. Yo lo creo así. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque he ido viendo algunos pequeños indicios. Y recuerden que el miércoles le dije que me había adelantado. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó el miércoles
era la confirmación de la palabra que le traigo. Amén. Porque ¿cómo les voy a predicar algo que no viva? Me convertiría en un mentiroso. Y el buen maestro enseña a pies de obra. ¿No es así? Y adoramos a Dios. Ahora, cuando entramos en la palabra hacer, y vamos a entrar un poquito ya en las cosas que hace Jesús. Amén. Y sabemos, y creo que esto hasta en alguna parte está incorrecto. Porque a ver, la Biblia enseña que se nos dio un poder y una autoridad en su nombre para combatir toda fuerza del mal, para echar fuera el demonio, todas estas cosas. Amén. Pero cuando tú vas a los dones dice que les dio el hacer milagros. Amén. Y a veces queremos ser tan humildes y tenemos que entender algo. Hay algo que ya está en ti, que Dios te lo dio, que a lo mejor porque todavía o no has ido a la escuela o todavía estás en primaria, tú no lo has visto. Y es de lo que te quiero hablar. ¿Sabe por qué yo hice esto el miércoles? Bueno, lamentablemente no estaban todos el miércoles. Si el Espíritu me mueve, ahorita lo volvemos a hacer. Si el Espíritu me mueve, lo volvemos a hacer. Amén. Y Dios hará cualquier otra cosa sobrenatural en esta mañana para confirmar su palabra. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Recuerdan que yo decía, Señor, yo tengo esta duda. Si son ángeles, o es tu espíritu, o es esto o aquello. Yo en el experimento, porque todo fue un experimento adelantado a hoy, porque eso era para hoy. ¿No es así? Allí, a ver, vamos a ponerlo así, fue una comprobación para mí. Lo que hicimos, y les he dicho, he visto ya algunos indicios. Por ejemplo, echar fuera demonios es algo sobrenatural. Esto es un milagro. Amén, porque esto rompe la ciencia. Esto rompe la ciencia. La ciencia no explica. Estas cosas no la explican. Les pongo un ejemplo. En una ocasión hay una muchacha que la llevan para el hospital y dice que cuando ellos ven esto, ellos entienden, aunque no lo creen, entienden que es algo del mundo espiritual. Y van y buscan a un pastor. Y el pastor llega, sencillamente, en el nombre de Jesús, le pone la mano en la cabeza, chilla, patalea, grita, se para y se va con ella y la lleva para su casa. Se acabó el problema. Ahí hubo un evento sobrenatural en lo espiritual. Amén. Porque toda esta intervención de lo espiritual que se basa en lo sobrenatural se convierte en un milagro. Amén. Ahora, cuando usted vio toda la comprobación que yo estaba haciendo allí, yo pude entender lo que está diciendo aquí, allí en los dones, que te dio el hacer milagros. Él te lo dio y eso está en ti. Ahora, usted lo que tiene que averiguar si tiene esto, si está en la escuela, si va a pasar la escuela. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar si esto está dentro de mí o Dios me quiere dar esto o si no me lo ha dado? Sencillo, lo que le decía el varón. Conforme a lo que hay en tu corazón. Amén. Recuerda que dijo un caballero y dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Amén. Pero Él es el que da el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Y entre su buena voluntad está la voluntad de que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ahora todo esto Dios se lo da al hombre porque número uno, como vimos allí, es una señal para que las personas crean. Y es tan necesaria que hoy ya no se vive. Hoy no se vive. Y cuando yo experimenté todo esto allí, yo saqué mis conclusiones. Y entendiendo esto, yo lo entendí así. Amén. Ya Él ha puesto la autoridad. Ha puesto el poder para hacer esto. Sencillo. Que ya no hay que apelar ni a los ángeles. Amén. Siempre en el nombre de Jesús, porque esta es la llave que va a abrir lo sobrenatural. Amén. Pero ya esto está en usted. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que dice hacer. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. El paralítico. Casi siempre el paralítico es porque está muerto casi siempre todos sus órganos de la cintura para abajo. Problemas en la columna, los músculos muertos, los huesos, todas estas cosas. Amén. Ahora, voy a poner el ejemplo del miércoles, por lo que estuvieron el miércoles. El muchacho se levanta prácticamente en el aire. ¿No es así?
Eso es un milagro porque eso rompió la ley física de la fuerza de gravedad. ¿No es así? Allí, ahora dice que Él ha dado una capacitación para hacer esto. ¿No es así? Ha dado una capacitación para hacer esto. Pero esto me lleva a mí a ver, para que usted me entienda dónde quiero llegar. En lo natural, el carpintero lleva un proceso, lleva un intervalo de tiempo para hacer esto. Y el intervalo de tiempo del milagro del vino fue desde hasta. Pero ¿dónde identificamos que se hizo esto? Porque está en las Escrituras. Pero esto no ocurrió a la vista de nadie. Esto ocurrió ¿en dónde? En lo espiritual. En lo espiritual. Estaba allí el agua, cuando llegó allá ya era vino. Cuando los panes y los peces, dice que los bendijo y le dijo, repartirle a la multitud. Y eran 2 panes y 3 peces, ¿no? O al revés, algo así. Amén. Y allí no dice que hizo milagro, nada más dijo que lo bendijo. Pero entendemos que fue un milagro porque le dio a más de 5.000 personas. Y usted sabe que con 2 panes usted no le da comida ni a 4. ¿Sí? Porque si come como el gordito, él solo se come un pan. ¿Estamos entendiendo, no? Ahora, con lo que yo experimenté aquí el miércoles, yo pude ver que ya esto está dentro de mí. ¿No es así? Ahora, como les he dicho, he visto algunos indicios en la carrera que llevamos alrededor de 14 años en el Evangelio, 15 casi, predicando y ministrando. Ahora, como les dije, hay en algún momento que va a ocurrir literalmente si seguimos que se va a hacer así y el pecho está licenciado. Y cada vez que abra la boca van a ocurrir milagros hasta por gusto. ¿Amén? Amén. Jesús pasó la escuela para que ocurrieran estas cosas. Vimos esta intervención, pero por ejemplo, un hueso. El mismo caso del paralítico. Según la ciencia médica, te dice, estás paralítico para toda tu vida. Ahí ya tú no tienes solución. Ahora llega la persona que Dios le dio, entendemos que está hablando de los dones, el don de hacer milagros, porque el milagro se hace, oigan esto, que es donde yo quiero ahora entrar. Llega la persona y lo que hace es una sencilla oración, y nadie lo ve, no sé, poniéndole músculo nuevo, tendones nuevos a la persona, o con un plano, haciendo allí las medidas, todo lo que lleva para que esta persona vuelva a caminar. ¿Me estás entendiendo lo que le quiero decir? No lo vemos en lo natural, pero sí en lo espiritual ocurre. Sí ocurre. Y recuerden que todo lo que pasó era, y yo me preguntaba si eran ángeles, amén, y después dijimos, si no son ángeles, que me dé la cobertura para pasar la mano, pero que no pase la mano completa. Si son ángeles, porque yo entendí. Si está la persona acostada en el piso y vienen 4 ángeles, los ángeles lo van a levantar a esta altura. Y más 4 ángeles, yo no solo lo levanto. Pero para que yo entendiera y hoy te pudiera predicar esto, me da la cobertura de pasarle la mano, pero no completo por debajo. Yo pienso que se quedó un poquito apoyado en esta área de aquí. Pero en la forma que usted vio, y yo revisando el video, y si no hubiera una intervención divina, sobrenatural, yo creo que cuando me paré y le dije, hermano, no hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Es así? Pero eso se estaba haciendo en lo espiritual. Voy a soltarte la locura que te quiero soltar. Es decir, que el Michael espiritual, o el ser espiritual que hay dentro de este estuche, en el campo espiritual, ¿lo levantó? Para que usted entienda, mi espíritu le hizo, cuando yo di la orden, en lo natural, mi espíritu le hizo, ¿está? Y lo levantó, ¿puede ser? Pero ahora dése cuenta que nada de esto ocurre si no está el poder para hacer esto. Él te dio la autoridad, él dijo, les doy poder y autoridad. Él lo dijo, les doy poder y autoridad. Jesús siempre tuvo que pasar la escuela, que fueron los 40 días de oración y ayuno. Amén. Dice que vivió en el poder del Espíritu para señalar que cuando tú entras en ese nivel espiritual, que tú rompes la barrera de lo natural, ¡pum! Recuerdan que yo decía, porque los hombres y mujeres que andan en el poder del Espíritu tienen los cielos abiertos para que ocurran estas cosas. Tremendo.
Y entonces yo puedo entender que por el poder que te da el Espíritu, en tu espíritu, recuerden lo que predicaba el varón el viernes por la noche, que el Espíritu de Dios conoce a Dios, más el Espíritu del hombre conoce al hombre. Pero cuando tú entres en un estado espiritual, tú rompes la barrera de lo natural. Entras en un estado espiritual que el poder del Espíritu de Dios, a tal punto que en el Génesis dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y todo reacciona con una voz de mando. Pero entendiendo lo que está diciendo la Escritura de que Jesús volvió en el poder del Espíritu, que cuando usted y yo pasamos el estado natural, se abren los portales a lo sobrenatural, a lo espiritual. Hay un poder que tú recibes en tu ser interior, en tu espíritu, que es el que hace todas estas cosas. ¿Estamos entendiendo? Que es el que hace todas estas cosas. Y yo lo veo en Jesús. Y entendiendo aquí que está diciendo para hacer milagros. Amén. Nos habíamos quedado en 1 Corintios 12, 8, 11. Ahora mire esto. Dos factores muy importantes. Jesús dijo, les he dado poder y autoridad. Y una de las llaves que abre estas puertas es el ir y predicar el Evangelio. Y estas señales te seguirán. Y el milagro que ocurrió, ¿qué fue lo primero que dijo? Una señal. ¿Y por qué era el objetivo la señal? Para que las personas creyeran, porque dice que después creyeron, después que vieron la señal. Yo recuerdo en una ocasión que el pastor Orso estuvo en la Plaza de La Habana en un aniversario de Palabra Vida, que él dijo algo, vale más un ver que 1000 creer. Y lo estamos confirmando hoy aquí con la palabra en Juan. Esta primera señal sirvió para que creyeran. Amén. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por usted y por mí, para la salvación de nuestra alma. Amén. Ahora mira, funciona así. Te ha dado el poder, la autoridad. La primera llave que te abre esta puerta, claro, tienes que pasar por la escuela. No hay un testimonio de alguien que Dios haya usado en este nivel que el testimonio no sea oración, ayuno y estudio de la Biblia. Amén. Si hoy no ocurre, ¿es por qué? Porque la mayoría de los que se llaman ser cristianos ni leen la Biblia, ni pasan tiempo en oración, y menos en ayuno. Amén. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiempo me queda? Amén. Mira esto. Ya tenemos el poder y la autoridad. Amén. Y yo corrijo algo. Muchas veces usted me ha oído a mí, y me corrijo yo, y corrijo a muchos predicadores. Número uno, dándole orden al espíritu. Espíritu a esto, espíritu a aquello. No. ¿Por qué? Porque cuando ya usted reconoce que tiene el poder, la autoridad, y si usted predica el evangelio solito, la llave se va a abrir las puertas para que ocurran estas cosas sobrenaturales como señales de lo que tú estás predicando. Pablo lo dijo, no vengo con vana palabrería, sino con demostración del poder. Y el poder es el que te da el acceso a que ocurran estas cosas. Amén. Pero me quedé aquí. El predicar es una de las llaves. Cuarto, es lo que pronunciamos, lo que hablamos. Nada nunca ocurrió si Dios no habló, si Jesús no dijo esto, si Jesús no dijo aquello. Amén. Al no ser algún caso que llegó y los tomó por la mano, sin hablar, pero el poder que traía adentro, el poder que estaba en el estuche en ese momento, que estaba el Espíritu de Dios en ese cuerpo corporal que conocemos por Jesús, hacía esta intervención. Amén. Ahora, vimos esto, ¿no es así? Vimos esto, amén. Vamos, porque le estoy explicando esto para entrar a lo que quiero entrarle ahora. Marcos 6, 4, 6. Estamos terminando ya, me quedan 2 horas. ¿Lo tienen? Marcos 6. Amén, cuando lo tenga. ¿Lo tienen? Marcos 6, del 4 al 6. Vamos a leer. Dice acá. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y vuelve a aparecer la palabra hacer, y cuando hablamos hacer es de construir, de hacer algo de cero, de iniciar, que necesitamos ser capacitados para poder hacer algo. ¿No es así? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos. Dice el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Y mire, dice aquí que él no pudo hacer milagros. Y cuando usted lee, dice que resalta allí la escritura que él se asombró cuando vio la incredulidad de ellos. ¿Qué sería lo que me impediría a mí hacer esto? No, hacer esto en lo natural. ¿Qué me impediría hacer esto? Número uno, ahí está, no tener la capacitación. Número 2, ¿qué sería? No tener las herramientas adecuadas para hacer esto. ¿No es así? Ahora, la herramienta adecuada para poder hacer milagro, ¿cuál sería? La fe. Dice que no pudo hacer allí milagro, él no pudo hacer, allí no hubo construcción de milagro ninguna. Allí él no hizo nada, ¿por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Y uno de los factores más importantes, el por qué hoy no ocurren milagros que deben ser normal dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Es por causa de ¿qué? De la incredulidad. Amén. Miren, y nosotros ahora estuvimos hace poco en Santa Clara, una iglesia grande, y yo esperé ver un destello de lo sobrenatural. Pues no pasó nada. En algún momento yo me quise entristecer, que si tanto tiempo que me preparé para esto. Pero en aquel domingo que fuimos a ministrar a otra congregación por la tarde, y miren las cosas como son. Nada más quise coger el micrófono en la mano que hablé, ya había entrado 4 endemoniados en el piso chillando. Había un muchacho por aquí, nada más que le puse la mano en la cabeza y empezó a hablar en otras lenguas. Todo esto es intervención sobrenatural, en lo espiritual. Todo esto es milagro. Todo esto son milagros. Ahora, ¿dónde está aquí la interrogante? Estuve en una iglesia grande, más de 20 años. Ahora, sin embargo, estuve en una congregación que lleva 3 años. Y miren la diferencia. Y como dijo Mauro en alguna ocasión, pastor, el problema es que lo que pasa es que las personas que ya llevan tiempo en el Evangelio se han adaptado a no ver nada, y ahí a la religión y a que le prediquen todos los días el sermón, ir a la iglesia como una costumbre, pam, y ya no están puestos para eso. Pero sin embargo, el que viene nuevo, lee las escrituras, se encuentra con la escritura, quiere experimentar todas estas cosas, y eso lo lleva a activar la fe. A activar la fe, porque según dice allí que Jesús no hizo allí milagros, y resalta que fue por la incredulidad de ellos. Y para yo hacer algo en el ámbito natural, la capacitación es muy importante, y lo otro es tener las herramientas adecuadas para que te queden correctamente. Y yo soy una de esas personas. En el campo natural, en las habilidades que Dios me ha permitido tener, si no tengo las condiciones correctas, las cosas exactas, no me gusta hacerlas, porque me gusta que queden bien hechas. Y para yo hacer esto, si no tengo las condiciones que llevo, la sierra, el cepillo, todas esas cosas, mejor no la hago. ¿No es así? Ahora, las herramientas en lo espiritual sería la fe. ¿No es así? Y la falta de herramientas sería la incredulidad, que sería lo que no dejaría que ocurran milagros. Amén. Según lo que estamos leyendo, y yo vuelvo a recalcar, hay que salir del estado natural y entrar en ese estado sobrenatural y desear ver los milagros de Dios. Desear que Dios se glorifique, que Dios haga maravilla. ¿Por qué? Porque eso sirve de señal allá afuera. Yo siempre caigo en Marcos 9. El muchacho lunático. Los discípulos no pueden echar fuera el demonio. Esto es en el campo espiritual. Él les reprende que no pueden por su incredulidad. Oigan, al final Jesús espera que la multitud se agolpara. Le echa fuera el demonio. Los discípulos le dicen, ¿y por qué no pudimos echarlo fuera? Él le dice, porque este género con nada sale si no es con oración y ayuno. Esa es la escuela. Esa es la escuela. ¿Usted quiere ver una congregación que ocurren esas cosas? Es una congregación que está permanente en búsqueda. Allí estudiando la palabra, ayunando, orando, y estas cosas se manifiestan al 100%. Es donde en algún momento un hombre o una mujer de Dios, Dios los levantó, los preparó, los capacitó para que ocurran estas cosas, y hoy han caído en un teatro. En el ir allí, no, pero pastor, el problema es que lo importante es escuchar la palabra, pero yo veo a Jesús en su ministerio terrenal
que hacía las dos cosas, porque la Biblia dice, no dejes de hacer esto sin hacer aquello. Hay que enseñar la palabra, pero también hay que demostrarla con señal. También hay que demostrarla con señal. Amén. Y es necesario que los milagros ocurran. Es necesario porque forma parte del Evangelio de Cristo. Forma parte de lo que estamos predicando. Termino con esta porción.